Este cuento se llama Ajolote y es de Julio Cortázar. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los ajolotes. Iba a verlos al Jardín des Plantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un ajolote. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de un lento invierno. Bajé por el boulevard de Port-Royal, tomé Saint-Marcel y Le Hospital. Vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Yo era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los animales. Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía, así que me decidí por los acuarios. Miré peces vulgares hasta dar inesperadamente con los ajolotes. Me quedé una hora mirándolos y salí incapaz de pensar en otra cosa. En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los ajolotes son formas larvales, provistas de branquias, de una especie de batracios del género Amblystoma. Que eran mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados, aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Encontré la mención de que son comestibles y que su aceite se usaba, porque entiendo que no se usa más, como el del hígado de bacalao. No quise consultar obras especializadas, pero el día siguiente volví al Jardín des Plantes y empecé a ir todas las mañanas, a veces mañana y tarde. Me apoyaba en la barra de hierro, me ponía a mirarlos. No hay nada extraño en esto, porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía uniéndonos. Me había bastado parar aquella primera mañana frente al cristal con las burbujas que corrían en el agua. Los ajolotes se amontonaban en el mezquino y angosto, solo yo puedo saber cuán angosto y mezquino, piso de piedra y musgo. Había 9, la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro todo lo que se acercaba. Casi avergonzado, sentí como impúdico asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente uno situado a la derecha, un poco separado del resto, para estudiarlo mejor. Vi un cuerpecito rosado y como translúcido. Pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso, semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros, terminado en cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas. Ahora soy un ajolote. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, un rostro inexpresivo, sin otro rasgo que los ojos, dos orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente, carentes de toda vida, pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo y lo inscribía en la carne rosa, en la piedra rosa de la cabeza,
vagamente triangular, pero con los lados curvos e irregulares. Eso le daba una total semejanza con una estatuilla corroída por el tiempo. Estatuillas chinas de cristal lechoso. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara. No más de perfil se adivinaba su tamaño considerable. De frente era una línea, una hendidura que apenas rasgaba la piedra sin vida. Su cara. A ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían 3 ramitas rojas como de coral, una excrescencia vegetal, las branquias supongo, y era lo único vivo en él. Cada 10 o 15 segundos las ramitas se enderezaban rígidamente, volvían a bajarse, a veces una pata se movía un poco. Yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Uñas minuciosamente humanas. Es que no nos gusta mucho movernos. Y el acuario está mezquino. Apenas avanzamos un poco, nos damos la cola o con la cabeza de otro de nosotros. Ahora soy un ajolote. Surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si estamos quietos. Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi los ajolotes. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Después supe mejor. La contracción de las branquias, el tanteo de las finas patas entre las piedras, la repentina natación, algunos de ellos nadan con la simple ondulación del cuerpo, me probó que eran capaces de evadirse de ese sopor mineral en que pasaban horas enteras. Sus ojos, sobre todo, me obsesionaban. Al lado de ellos, en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros. Los ojos del ajolote me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio, a veces el guardián tosía inquieto, buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos, esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Estatuillas chinas de cristal lechoso. Era inútil golpear con el dedo en el cristal. Jamás tenían la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz, seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo. Sin embargo, estaban cerca. Lo supe antes de esto, antes de ser un ajolote. Ahora soy un ajolote. Lo supe el día en que me acerqué a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de un mono revelan, al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. La absoluta falta de semejanza de los ajolotes con el ser humano me probó que tenía razón, que no me apoyaba en analogías fáciles. Solo las manitos, pero una lagartija también tiene manos así y no se nos parecen nada. Uñas minuciosamente humanas. Yo creo que era la cabeza de los ajolotes. Su cara. Esa forma triangular, rosada, con los ojitos de oro. Eso miraba y sabía. Eso reclamaba. No eran animales. Parecía fácil, casi obvio caer en la mitología. Empecé viendo en los ajolotes una metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin embargo terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje. ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! Me sorprendía musitando palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Ellos seguían mirándome inmóviles. De pronto las ramillas rosadas de las branquias se enderezaban. ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! En ese instante yo sentía como un dolor sordo. Tal vez me veían, captaban mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero
En ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los ajolotes eran como testigos de algo, y a veces como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos. Había una pureza tan espantosa en esos ojos transparentes. Eso miraba y sabía. Eran larvas, pero larva quiere decir también máscara y también fantasma. Atrás de esas caras aztecas, inexpresivas y sin embargo de una crueldad impecable. ¿Qué imagen había? Les tenía miedo. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiera atrevido a quedarme solo con ellos. Usted se los come con los ojos, me decía riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un canibalismo de oro. Lejos del acuario no hacía más que pensar en ellos. Era como si me influyeran a distancia. Llegué a ir todos los días y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la de otro, o quizás sus ojos veían en plena noche y el día continuaba para ellos indefinidamente. Es que los ojos de los ajolotes no tienen párpados, infinitamente condenados. Ahora sé que no hubo nada extraño, que esto tenía que ocurrir. Cada mañana, al inclinarme sobre el acuario, el reconocimiento era mayor. Sufrían, cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo había sido de los ajolotes. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra no tuviera un mensaje de dolor. Eso miraba y sabía. La prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba en los ajolotes una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Ahora soy un ajolote. Por eso no hubo nada extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario, mis ojos trataban una vez más de penetrar en el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía muy de cerca la cara de un ajolote inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio. En vez del ajolote, vi mi cara contra el vidrio. La vi afuera del acuario, la vi al otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo entendí. Ahora soy un ajolote. Solo una cosa era extraña. Seguir pensando como antes. Saber, darme cuenta de eso fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta en su destino. Afuera mi cara volvía a acercarse al vidrio, veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los ajolotes. Yo era un ajolote y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba afuera del acuario. Su pensamiento era un pensamiento afuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo, yo era un ajolote y estaba en mi mundo. El horror venía, lo supe en el mismo momento, de creerme prisionero en un cuerpo de ajolote, transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un ajolote, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello paró cuando una pata vino a rozarme la cara. Me moví apenas y a un lado mío vi a otro ajolote que me miraba y supe que él también sabía. Eso miraba y sabía. Sin comunicación posible, pero estaba tan claro. O yo estaba en él o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegado al acuario. Él volvió muchas veces, pero ahora viene menos. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi,
me miró largo rato y se fue. Me pareció que no se interesa tanto por nosotros, que obedece a la costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio continuamos comunicándonos, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba, pero los puentes están cortados entre él y yo, porque lo que era su obsesión ahora es un ajolote, ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un ajolote, y si pienso como un hombre es solo porque todo ajolote piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que quizás va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento, va a escribir todo esto sobre los ajolotes. Ajolote, Julio Cortázar.